Muy buenos días, preciosa familia. Una vez más estamos aquí juntos para convivir, por lo menos a través de este medio, tener un contacto, aunque no es como quisiéramos, pero vengo muy expectante y también con una plena seguridad de que Dios va a levantar nuestra fe, nuestra confianza en Él, por el mensaje que me dio en esta mañana. Yo quiero decirle, uno pasa y está expuesto a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El hecho de ser creyente, de servir a Dios, no nos exenta de problemas. Y luchamos en ocasiones con presiones, con incertidumbre, con miedos, con temores, como cualquier ser humano, ¿verdad? Somos igualitos que ustedes, solo con una responsabilidad delante de Dios, quizá mayor, pero yo vengo con una gran expectación. Dios habló a mi corazón en esta mañana, ministró mi corazón, porque hemos tenido temores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser lo que está por venir? Etcétera. Y justamente el Señor ministró por su Espíritu Santo a través de la palabra, y quiero poner un nombre al mensaje de este día: venciendo el temor. Y es mi deseo que esta palabra nos pueda ayudar a entender, a comprender verdades muy sencillas pero muy prácticas que podamos aplicar a nuestra vida. Primeramente, yo quiero investigar en el diccionario, que podamos entender lo que, o saber, recordar lo que es el temor. Sé que todos tenemos noción y todo, pero quiero decir esto. ¿Qué es el temor? Es una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario. Otra forma de definirlo se relaciona con una fuerte expectación hacia un evento negativo. Fíjese bien, el temor nos afecta increíble en todas las áreas de nuestro ser. Dios nos ha hecho de cuerpo, alma y espíritu. Pues el temor nos afecta a las tres partes. Nos afecta físicamente, emocionalmente y obviamente espiritual. Estuve investigando un poco acerca de lo que los especialistas, los psicólogos, gente especialista en el tema, secularmente, estuve leyendo, y es impresionante todo lo que los efectos negativos que puede hacer el temor en nuestra vida. No voy a meterme en tantos detalles, pero nos afecta las emociones, nos baja el sistema inmunológico, nos mantiene bajo un estrés terrible, nos roba el sueño y nos deteriora nuestra vida. Ahora bien, tenemos que identificar cómo o por qué nos puede venir el miedo o temor a nuestra vida. Y hay dos fuentes principales que encuentro en la palabra que puede venir ese sentimiento, esa sensación desagradable a nuestra vida. La primera es por lo que vemos, y la segunda fuente es por lo que oímos. O sea, puede venir a nuestro oído, puede venir a nuestra vista. La verdad es que quiero ir a un ejemplo de la palabra donde estaba Jesús con sus discípulos. Habían tenido una multitud de personas. Jesús había ministrado a la gente y pues había hecho milagros.
Y vemos de aquí cómo la vida de Cristo, de sus discípulos, al igual que la nuestra, no es una vida que se estanque, siempre es una vida muy movida, con cambios que Dios mismo nos va llevando. Y aquí encuentro en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, un evento que después de que estuvieron con el Señor Jesús y había dado un tremendo mensaje a una multitud, pues terminaron esa jornada y el Señor le dice en el verso 35 a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Ellos obedecen a esa instrucción, van en la barca, van avanzando, pero de pronto, dice el verso 37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Jesús estaba con ellos, pero nos narra el verso 38 que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose el Señor, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo una grande bonanza. Y les dijo el Señor: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta palabra amedrentados habla de un gran miedo, un gran temor que vino sobre ellos. Pero Jesús manifiesta su amor, su cuidado de ellos, al igual que lo mostrará siempre con nosotros. Y se levanta y ordena a la tempestad que se calme, pero también les dice: ustedes están todos temerosos porque tienen una fe muy pequeña. Entonces aquí vemos que, por lo que vemos, al ver la gran tempestad, vino el temor. Y por lo que estamos viendo por todos lados, se han cerrado negocios, trabajos, se han cerrado las congregaciones, cosa que nunca habíamos visto, nunca habíamos imaginado. Y en esta mañana que yo estaba estudiando, meditando en este mensaje, pues me acordé de algo que había sucedido hace ya algunos años, como si el Señor nos estuviera mandando una pequeña alerta o un pequeño ensayo. ¿Se acuerda cuando empezó a venir sobre México el ataque de una epidemia? No fue pandemia, fue una epidemia, la famosa contingencia de influenza, del H1N1. Y yo me acuerdo que en ese tiempo el presidente de la República en turno estaba el presidente Felipe Calderón, y me llamó mucho la atención en un mensaje que dio a la nación, y yo tengo textualmente sus palabras. Esto lo quiero recordar como en ocasiones como Dios ya empieza a entrenarnos, a poner allí algunos alarmas, etc. Pero él dijo lo siguiente, y lo quiero mencionar esto porque dentro de todos los comentarios y lo que estamos viendo y oyendo, que ahorita voy a dar un ejemplo también por lo que oímos, puede venir ese temor, ¿verdad? Él se dijo que ya dijo lo siguiente, el presidente Felipe Calderón: desde ahora el virus vivirá entre nosotros, pero no debemos de temer, sino aprender a prevenir su contagio, y si nos infecta, acudir de inmediato al médico para ser tratados correcta y oportunamente.
como si fuera un pequeño muestra de lo que iba a venir ahora en este tiempo. Esto fue, y tuvimos cancelada nuestra reunión en nuestra congregación, en todas las iglesias que yo conozco. Fue el 3 de mayo del 2009, pero ahora lo que vemos nunca lo habíamos experimentado, y este ha sido motivo para que venga temor a nuestras vidas, y muchas familias en verdad están con un temor que ya está afectando su salud y su bienestar en todos los aspectos. Por lo que oímos, también los comentarios muchas veces, y estamos oyendo tantos, quiero mencionar solo un ejemplo bíblico, el efecto de lo que estamos escuchando. Por eso necesitamos aprender a oír voces que nos levanten, voces que nos traigan ánimo, que nos traigan confianza, que nos fortalezcan, y no voces que nos provoquen más temor. Aquí vemos un ejemplo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Algo estaba pasando en el ejército del rey Saúl en turno. Había batallas constantes contra el ejército filisteo, y esta historia, narrada en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, nos habla justamente de una batalla que se iba a librar en ese momento. En un monte estaba el ejército de Israel al mando del rey Saúl, y en el otro estaban los filisteos, un ejército muy poderoso. En ese tiempo había gigantes, y uno de esos gigantes, físicamente hablo, voy a abreviar todo esto, unos versículos del capítulo 17, porque no quiero llevarme mucho tiempo en esto, pero le quiero describir. Era un tremendo gigante con aproximadamente de 3 o más metros de estatura. Ya se imagina todo lo que traía: un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, era del peso de 5,000 ciclos de bronce, tremendo. Y este gigante, dentro del ejército filisteo, se paró, escuchen bien lo que dice el verso 8, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, se dirige al ejército del rey Saúl, al ejército de Israel: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escojan de entre vosotros un hombre que venga a pelear conmigo. Si él pudiere pelear conmigo y me vence, nosotros, todo el ejército, seremos sus siervos. Pero si yo le venzo, ustedes serán nuestros siervos. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Y ve el efecto de lo que estaban oyendo todos estos soldados. El mismo rey de Israel lo estaba escuchando, y ve el efecto de esas palabras negativas. Estaban haciendo un estrago terrible. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Lo que hemos visto y estamos viendo, lo que estamos oyendo, son fuentes que nos han producido y está viniendo temor a nuestras vidas. Pero vamos a aprender cómo vencer ese temor. Necesitamos saber. Ahora, dentro de los efectos nocivos, cuando el temor viene a nuestras vidas, la Biblia también nos da en muchos versículos acerca de lo dañino que es el temor. Para empezar, dice el Proverbio 10:24, voy a mencionar solo 1 o 2 ejemplos. Dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Qué es un impío? Una persona
que no cree en Dios y mucho menos confía en Él. Y hay un ejemplo. Entonces, lo que yo permito que venga a mi corazón, a mi vida, y me provoque temor, eso puede abrir las puertas para que eventos negativos que tengo el temor que sucedan. Y vemos el ejemplo de Job. Hemos oído la historia de Job, un hombre temeroso de Dios, un hombre que confiaba en Dios, pero que nos revela que abrió una puerta en su vida justamente por el temor. Él dice en Job 3:25, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. El temor provocó un derribamiento de ese muro espiritual que lo protegía. Y así lo dice él, el temor que me espantaba, lo que yo temía que sucediera, ha venido y me ha acontecido todo eso que yo no quería. Entonces, el temor puede ser una puerta por donde puede venir lo que nosotros tenemos miedo. Y por eso es importante aprender a vencerlo, aprender a manejarlo con la ayuda de nuestro Dios. Segunda cosa que quiero mencionar, el temor nos paraliza el potencial y nos impulsa a tomar malas decisiones. Malas decisiones. En todas las áreas de nuestra vida podemos cometer errores de los cuales después sufriremos consecuencias. El día de ayer estuvimos, están nuestros pastores de Amistad de Puebla, y entre pastores y misioneros de varias naciones de Amistad de Puebla, estuvimos participando, saludándonos, comentando cosas que Dios está hablando a diversos consiervos y orando por todas las necesidades que surgen. Misioneros de España, misioneros en Francia, misioneros en la India y cada ciudad también aquí en la República Mexicana. Y una de las cosas que impactaron mucho es una forma general. El temor ha venido a mucha gente, inclusive de la familia de Dios. Pero dentro de eso vino una palabra a través de uno de nuestros consiervos, de uno de nuestros pastores. Y él hablaba comparó muy hermoso, como en el libro de Josué, al que quiero ir ahí tantito ahorita en un momento, y vamos a recibir aquí un principio clave para poder vencer el temor. Él comparaba y hablaba, el libro de Deuteronomio ahorita que estamos estudiando en el tiempo con Dios, nos está narrando todos los preparativos que Dios estaba haciendo con la nueva generación que iba a entrar a la tierra de Canaán, la tierra que había prometido el Señor desde los ancestros, desde los padres de su pueblo. Pero está justamente aquí, hay una sesión de liderazgo, se muere Moisés, se levanta el nuevo líder que Dios determinó, que fue Josué justamente. Y aquí en el libro de Josué nos lleva al momento donde ya estaban los preparativos para entrar, de andar en el desierto por 40 años, habiendo salido de Egipto con mano poderosa, pero esa generación se desvió, no le creyó a Dios y tuvo que morir en el desierto. Pero ahorita la nueva generación, bajo el liderazgo de Josué, está haciendo los preparativos para entrar a la nueva tierra. Y en estos días hemos oído un tema similar que nuestras autoridades han llamado como estamos por entrar a la nueva normalidad. Y se comparó ese cruce que estaban preparando para iniciar a caminar y entrar a la tierra de Canaán, a la tierra de promesa, y empezar a conquistarla. Y están justamente aquí
en ese momento, y que lo podemos comparar esto que está sucediendo con lo que nosotros debemos estar preparándonos para lo que se está llamando la nueva normalidad. Para los israelitas iba a ser un tiempo nuevo, una época nueva, una tierra nueva, un estilo de vida diferente. Ya no iban a estar recibiendo el maná de parte de Dios como en el desierto lo recibieron. Ahora iban a comer del fruto de la nueva tierra que Dios les había prometido. Y yo creo, y se comentó mucho, unas conclusiones que saqué de esa reunión, es que esa nueva normalidad es algo similar a la entrada del pueblo de Israel al mando de Josué hacia la nueva tierra. Va a ser un tiempo nuevo, va a ser una época nueva, va a ser una tierra nueva. Pero ¿cuál fue la clave de que esta gente pudo enfrentarse a enemigos más poderosos, a esa incertidumbre de qué se va a encontrar? Fue en una manera sencilla, la confianza en Dios, de el líder que lo transmitía a su pueblo. Y vemos aquí en el capítulo 1 de Josué cómo está llevando los preparativos para la conquista. Dios levanta a Josué después de que muere Moisés y le empieza a hablar al nuevo líder. Yo os he entregado, dice el verso 3, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Le está diciendo en una manera general los límites. Era una tierra rica, impresionante, llena de agricultura, llena de fruto, así como lo había prometido. Pero hay temor porque era algo nuevo. Nunca se habían enfrentado a esa situación, pero llegó el momento. Y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le está diciendo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y esa palabra, Dios la está hablando a su pueblo, a nosotros, a su familia. Nos está diciendo que no nos va a dejar para cuando inicie ese paso de entrar a la nueva normalidad, que será todo diferente. Él nos está diciendo también, como le dijo a Josué, que va a estar con nosotros, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero tenemos que entender que no es automático simplemente por oír lo que Dios nos está diciendo. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y remarca, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y termina en el verso 9, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y hay una certeza en mi corazón. Y eso Dios nos habló nuevamente en este fin de semana, en esa reunión de múltiples hombres de Dios que estábamos a través de esa videollamada. Dios nos habló y nos la puso en el corazón, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que nuestra confianza debe ser totalmente en Él, pero vamos a aferrarnos a la palabra. Y esforzarnos significa hacer algo extra y ser valientes, venciendo el temor por la confianza en un Dios poderoso que nos está ofreciendo
que Él va con nosotros, que Él estará con nosotros, pero tenemos que buscarle a través de la palabra, a través de la oración, a través de estar meditando su palabra, a través de estar, como hablábamos una semana, mantener el fuego en nuestro corazón, el fuego encendido, cuidar el fuego y estarlo manteniendo, buscando su presencia. Y termino con esta escritura. Sigue aquí los preparativos y están a punto ya de dar el primer paso trascendente, que era cruzar el río Jordán. Para empezar, el cruce del río Jordán, en este momento, no lo pasaron en el tiempo donde no llovía tanto, donde el río iba con un cauce más bajo. No esperaron una condición natural favorable. Dios le dijo que lo pasaran ya cuando iba crecidísimo, cuando se había desbordado por muchos lugares. La corriente era muy fuerte, era impetuosa, pero Dios le dice que ya era tiempo. Y Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Vamos a ver con mucho detalle aquí algo tremendo que Dios les estaba siguiendo en las instrucciones. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros van a salir de su lugar y van a marchar en pos de ella. Fíjate bien, aquí está dando algo clave. Está dándole a los líderes, a los levitas, a los líderes espirituales. Eran los encargados primero de llevar el arca del pacto. ¿Sabes qué representa bíblicamente el arca del pacto? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y cuando la va avanzando, todo el pueblo, toda la gente de Israel iba a seguirlos, pero primero los líderes espirituales, porque les dice en el verso 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Les está diciendo: ustedes no han tenido esa experiencia, pero es un nuevo tiempo, una nueva época, una tierra nueva. Ustedes no la conocen, pero por eso sigan solamente a sus líderes espirituales que están llevando el arca, que están buscando y teniendo la presencia de Dios con ellos. Y así, aunque no sepan qué va a venir, si mantenemos la presencia de Dios, en verdad no necesitamos permitir el miedo y el temor. Y Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros, seguirá con nosotros y nunca abandona a los que le buscan. Esa pandemia está pasando y es como el río Jordán que se estaba pasando en ese momento. Así es que nuestra guía, la dirección, es la palabra, es la oración, es la presencia de Dios. No sabemos qué va a venir, pero Dios está con nosotros. Yo quiero orar en esta mañana y pedir a Dios que en este momento reflexionemos qué hemos oído, qué hemos visto que ha provocado el miedo, el temor, la pérdida de confianza en nuestro Dios, que nos ha prometido que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él promete en su palabra y nos dice hoy nuevamente: a los que me buscan, yo nunca los voy a desamparar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, sabemos que estamos al borde de un Jordán, a la entrada de la nueva normalidad. No sabemos qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, cómo va a venir esa reapertura de los trabajos, de las reuniones en la congregación, de la restauración de las empresas, de los negocios de tu pueblo, de tanta gente, el reinicio de las escuelas, de la universidad. Yo no sé cuántas cosas, Dios,
pero no tenemos que preocuparnos por todo ello. Tú nos irás mostrando, tú nos irás hablando a través de tu palabra. Tú nos vas a proteger por medio de tu presencia. Señor, si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. Te necesitamos más que nunca. Espíritu Santo, llévanos a entender tu palabra, a confiar en tu palabra, a apasionarnos y amar tu palabra. Esos tiempos de oración, Señor, que sean como nunca antes. Yo bendigo a todo tu pueblo y declaro que en esta hora el temor se va de nuestras vidas, porque hay uno más poderoso que cualquier problema, que eres tú, Señor, que está con nosotros y que pelea por nosotros y que cuida de nosotros y que nos ha provisto hasta ahora, y grandes milagros seguirás haciendo. Yo bendigo sus vidas, familias, bendigo a todo el pueblo, a toda la gente que está escuchando este mensaje. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Solo confiemos y sigamos buscándole. Les bendigo en el nombre de Jesús.